Bienvenidos una vez más a Euronews Hoy. El gobierno de China aprueba una serie de medidas para relajar su política de cero COVID tras las protestas que sacudieron más de 20 ciudades del país. Con el goteo de anuncios de los últimos días, Pekín ha dado señales inequívocas de que el duro protocolo contra la COVID ha terminado finalmente y se prepara para convivir con el virus tal y como lo han hecho los demás países del mundo. En Ucrania, millones de ciudadanos sobreviven a las temperaturas bajo cero sin electricidad. El gobierno de Kiev enfrenta su peor invierno hasta ahora con los ataques de Rusia a las infraestructuras energéticas. Estados Unidos, por su parte, le advierte que no debe atacar más allá de sus fronteras. El territorio ruso es una línea roja para el apoyo estadounidense a la causa ucraniana. Y en Alemania, un operativo de la policía desarticula un grupo terrorista nacional que se encontraba planeando un golpe de Estado. La Fiscalía alemana informó que 25 individuos presuntos ultraderechistas fueron detenidos, además de otros 3 simpatizantes. Según la investigación, los miembros de la organización seguían diversos mitos conspirativos y contaban con un brazo militar. En noticias de América Latina, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por la justicia argentina a 6 años de prisión por corrupción. La vicepresidenta del país también fue inhabilitada para ejercer cargos públicos. Tras conocer el veredicto, Cristina Fernández asegura que es inocente. Y en Perú continúa luchando contra el masivo brote de gripe aviar, epidemia que afecta igualmente a Ecuador y que ha llegado a España. El frágil equilibrio del medio ambiente enfrenta contratiempos como este y también los daños del ser humano. Sobre esto, el secretario general de la ONU ha sido contundente. Escuchen su declaración después de los titulares. Estados Unidos reacciona tras los recientes ataques a aeródromos militares rusos, advirtiendo de que Ucrania no debe atacar más allá de sus fronteras. China anuncia medidas para relajar su estricta política de COVID-0, que ha provocado una oleada de protestas históricas en todo el país. Cristina Fernández de Kirchner, condenada a 6 años de prisión y a inhabilitación por corrupción, asegura que es inocente y que es víctima de una mafia judicial. Más de 22.000 aves marinas han muerto por un brote de gripe aviar en las costas de Perú, donde se ha dictado una alerta sanitaria y el cierre temporal de algunas playas. Ucrania trata de restablecer el suministro eléctrico en la capital, Kiev, desde el martes, después de que la última oleada de ataques con misiles de Rusia causara más interrupciones en el suministro eléctrico, a medida que se acumulan las heladas invernales y descienden las temperaturas. Casi la mitad del sistema energético del país se ha visto ya dañado tras meses de ataques a la infraestructura eléctrica, dejando miles de hogares sin luz ni calefacción con temperaturas bajo cero. Por otro lado, imágenes de vídeo publicadas en redes sociales muestran una gran explosión en el territorio ruso de Kursk, cercano a la frontera con Ucrania, tras el ataque de un dron que incendió un tanque de almacenamiento de petróleo en un aeródromo. El ataque se produce un día después de otros 2 ataques supuestamente ucranianos contra aeródromos militares rusos en un intento de desbaratar la estrategia del Kremlin de paralizar la red eléctrica ucraniana. Sin embargo, Estados Unidos advierte a Ucrania que no debe atacar más allá de sus fronteras. No hemos proporcionado a Ucrania armas que vayan a utilizarse en territorio ruso. Hemos sido muy claros. Se trata de suministros defensivos. El presidente de Estados Unidos fue muy claro con Ucrania y dijo que no debe atacar más allá de sus fronteras, declaró Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. En Moscú, el presidente Putin habría planteado los recientes ataques durante una reunión sobre las defensas internas de Rusia con su Consejo de Seguridad. Rusia no debería quedarse nada de lo que ha arrebatado a Ucrania si se inician negociaciones de paz. Esta es la dura respuesta que la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha dado a Emmanuel Macron. El presidente de Francia cree que Occidente debería considerar cómo abordar las demandas rusas de seguridad. Pero las autoridades ucranianas rechazan la idea del presidente francés. Y Kallas ha asegurado a Euronews que no se le pueden facilitar a Putin sus sueños imperialistas.
El mensaje que tenemos que mandar alto y claro es que la agresión no puede ser rentable. Si atacas a un país soberano, no te vas con más territorios o más recursos, sino que se te castiga por ello. En el orden internacional basado en normas, hemos acordado que es ilegal atacar a otro país. Así que yo no ofrecería nada a Rusia. No me preocuparía por Rusia en este momento. Me preocuparía porque Ucrania sobreviviera. Y Rusia siempre puede volver a sus fronteras. Kallas ha participado en una cumbre entre líderes de la Unión Europea y de los países de los Balcanes Occidentales, celebrada este martes en Albania. Y ha asegurado que la guerra en Ucrania solo ha servido para acercar a ambas partes. Ha cambiado nuestra forma de ver las cosas. Creo que también nos ha unido más a los países de los Balcanes Occidentales. Ha sacado a relucir que los valores europeos que compartimos son los que están en juego en Ucrania. Y Rusia ha atacado a Ucrania porque tiene aspiraciones europeas. Así que a la Unión Europea no le interesa que el resto de países se distancie. Además, Kallas ha añadido que a la Unión Europea le beneficia que los países de los Balcanes Occidentales acaben uniéndose al bloque en un futuro próximo. Redada contra la extrema derecha en Alemania. La Fiscalía alemana ha informado este miércoles de la detención de 25 presuntos ultraderechistas por planear un golpe de Estado. Según medios alemanes, Brigitte MW, jueza y exdiputada del Partido Alternativa para Alemania, figuraría entre los acusados. 22 de ellos pertenecerían a una organización terrorista basada en el movimiento Reichsbürger que no cree en la forma de Estado establecida en Alemania. Los otros 3 detenidos, entre ellos un ciudadano ruso, eran simpatizantes del movimiento. Según la Fiscalía, algunos de los miembros de la organización desempeñaron en el pasado un servicio activo en el ejército alemán. Las detenciones se han producido en varios estados germanos, entre ellos Baviera, Berlín y Baja Sajonia. También ha habido una en Austria y otra en Italia. Las redadas en las que participan más de 3.000 agentes todavía continúan y se están llevando a cabo en los estados de Brandenburgo, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado y Sarre. Así han recibido las autoridades albanesas a los participantes de la Cumbre de los Balcanes Occidentales. Un encuentro con alta carga simbólica, ya que por primera vez se ha celebrado fuera de la Unión Europea. Los líderes europeos quieren asegurarse de que los 6 países de la región siguen comprometidos con el bloque, justo cuando la guerra en Ucrania amenaza con despertar viejas tensiones. Y por eso han repetido una y otra vez sus promesas de adhesión. El futuro de nuestros hijos será más seguro y próspero con los Balcanes Occidentales dentro de la Unión Europea y estamos trabajando muy duro para hacer progresos. A cambio, la Unión Europea espera que los países balcánicos se alineen plenamente con las sanciones contra Rusia, especialmente Serbia, que por ahora lo ha eludido. Así lo explica la presidenta de la Comisión Europea. Rusia intenta ganar influencia, China intenta ganar influencia. Nosotros somos el mayor inversor, el socio más cercano, y por eso el debate gira precisamente en torno a este punto. Hay que decidir de qué lado se está. En el lado de la democracia, es el lado de la Unión Europea, sus amigos y socios. Por su parte, los países de los Balcanes Occidentales piden a la Unión Europea que acelere el proceso de integración, conscientes de que la guerra en Ucrania ha supuesto un nuevo impulso. Por primera vez, a los Balcanes Occidentales se les está viendo y tratando como una región geopolítica y estratégica para la Unión Europea. Ahora bien, ¿cuándo seremos miembros? Una cosa es segura, los albaneses y Albania seremos leales a la Unión Europea, aunque ésta desaparezca. Seguiremos luchando para ser miembros. Bromas aparte, está claro que la adhesión podría llevar muchos años, por lo que se han firmado varios acuerdos para conquistar el corazón de los 6 países balcánicos, entre ellos uno para reducir los recargos por itinerancia. Pero además se han prometido nada menos que 1.000 millones de euros en subvenciones para ayudar a hogares y empresas a hacer frente a la crisis energética.
China anuncia medidas para retirar algunas de las restricciones más duras contra el COVID-19. Así lo ha anunciado la Comisión Nacional de Salud China este miércoles. Las medidas incluyen la limitación de la escala de bloqueo a pisos y edificios individuales en lugar de distritos y barrios enteros. Las personas que den positivo en las pruebas del virus podrán aislarse en casa en lugar de en hospitales de campaña, y las escuelas en las que no ha habido brotes deberán volver a impartir clases presenciales. Este cambio de rumbo en las normas sanitarias pone fin a los casi 3 años de política COVID-0 en los que el gobierno de Xi Jinping ha obligado a la población a someterse a repetidos encierros, pruebas PCR a gran escala y largas cuarentenas para extranjeros. La dureza de las medidas ha provocado una oleada de manifestaciones desde hace 10 días en varias ciudades del país, exigiendo más libertad e incluso la dimisión del presidente. Las protestas han alcanzado una magnitud histórica que no se veía desde las movilizaciones prodemocráticas de Tiananmen en 1989. La expresidenta argentina y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada a 6 años de cárcel y a inhabilitación perpetua por corrupción. Los jueces la hallaron culpable de delito de administración fraudulenta de fondos públicos durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015. A Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión. El Tribunal Oral también ordenó decomisar los efectos del delito, que ascienden a unos 461 millones de euros. Tras conocerse la sentencia, el Ejecutivo argentino expresó su apoyo unánime a la vicepresidenta. Cristina Fernández, que asegura que es inocente, ha decidido, sin embargo, mantenerse al margen de las elecciones de 2023, por lo que no se presentará como candidata ni a presidenta ni a senadora. Fernández ha tachado el juicio de caza de brujas. A lo largo de todo el juicio también se probó que ninguna de las aseveraciones, de las mentiras que dijeron los fiscales Luciani y Mola en su alegato histriónico eran ciertas. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Es poco probable que Fernández vaya a la cárcel. Goza de cierta inmunidad por sus funciones en el gobierno y se espera que inicie un largo proceso de apelación. Con la elección de este hombre, Rafael Warnock, el Partido Demócrata obtiene la mayoría absoluta en el Senado de Estados Unidos. La victoria de Warnock en Georgia frente al republicano Herschel Walker otorga al partido del presidente Biden 51 escaños en la Cámara Alta frente a los 49 de los conservadores. Una batalla reñida que contó con la implicación del expresidente Barack Obama. Por su parte, los republicanos recuperaron el control de la Cámara de Representantes en los comicios de medio mandato. La organización Trump ha sido declarada culpable de evasión fiscal. La empresa inmobiliaria del expresidente estadounidense habría eludido el impuesto sobre la renta mediante pagos en negro a base de alquileres de lujo y coches de alta gama a sus directivos durante 15 años. Como castigo, la compañía podría ser multada con hasta 1,6 millones de dólares. Por su parte, ni Trump ni los miembros de su familia han sido juzgados. El antiguo director financiero de la organización, Allen Weisselberg, se declaró previamente culpable y testificó en el juicio a cambio de una sentencia de 5 meses de cárcel. El brote de gripe aviar, que desde hace semanas afecta a decenas de miles de aves en las costas de Perú, ha llevado al cierre temporal de sus playas a bañistas o veraneantes. En el Valle del Urín, en la provincia de Lima, los servicios de limpieza y desinfección trabajan en la recogida de pájaros enfermos o muertos a causa de la gripe aviar. Todos los días están muriendo, todos los días. Ya con hoy día son una semana ya. Desde noviembre pasado, las autoridades sanitarias han registrado la muerte de más de 22.000 aves marinas silvestres, en su mayoría pelícanos, como explica Luis Molina, alcalde de Miraflores. Lamentamos la muerte de los pelícanos por estar infectados con la gripe aviar. Restringir el acceso de veraneantes, pero los deportistas pueden hacer sus deportes en el malecón y los surfistas pueden ingresar al mar porque no tienen contacto con la arena. Perú reporta desde hace semanas la presencia de aves muertas y enfermas por influenza aviar H5N1 en playas de todos los departamentos de la costa, principalmente en la costa norte entre Tumbes y Moquegua. Por el momento, la ciudad sureña de Tacna, fronteriza con Chile, es la única que no reporta casos. Una alerta sanitaria ha sido emitida y se prolongará durante 4 meses.
Estamos tratando la naturaleza como un retrete, es lo que denunció el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la apertura de la conferencia sobre biodiversidad COP15 en Montreal. Guterres propuso concretamente que los países desarrollados proporcionen un apoyo financiero masivo a las naciones en desarrollo. También pidió al sector privado que admita que el beneficio y la protección de la naturaleza deben ir juntos y compartió su punto de vista con varias asociaciones. La conversación en sí tenía puntos interesantes que él planteó, pero también se ve que hay una pequeña desconexión entre cómo piensan los jóvenes y algunos de los puntos clave como el 30x30 para proteger el 30% de la tierra y los océanos para 2030. Ayer estuvieron aquí la alcaldesa de Montreal y el ministro de Cultura y hoy el ministro de Medio Ambiente y el secretario general. Eso para mí como joven demuestra la motivación de los políticos. Respondiendo a la petición de Guterres, el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció que donará unos 250 millones de dólares para apoyar a los países en desarrollo, pero su discurso de apertura se vio interrumpido por manifestantes autóctonos que portaban pancartas con el lema "Para salvar la biodiversidad, dejen de invadir nuestras tierras". Un mes después de la cumbre COP27 sobre el cambio climático, arranca en Canadá la COP15 para debatir sobre biodiversidad. El objetivo de los 196 países presentes es pensar en cómo detener el declive de la vida y hacer un llamamiento urgente a la acción. Según el último informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, las especies de fauna salvaje han disminuido una media del 69% desde 1970. Este rápido ritmo de extinción es la consecuencia directa de la desenfrenada actividad humana desde la Revolución Industrial. Jen Hakin trabaja para la División para la Conservación Global del Fondo Mundial para la Naturaleza Internacional. Advierte de que es esencial acordar un marco común, ya que proteger la tierra y el mar puede evitar una sexta fase de extinción masiva. Es imperativo conservar los hábitats que tenemos en la naturaleza. El objetivo es conservar el 30% de la tierra, el agua dulce y los océanos y restaurar los ecosistemas globales para 2030. Para eso solo faltan 8 años, así que es un gran objetivo. Este objetivo, conocido como 30 para 30, es el ideal al que aspirarán los países. Jen Hakin también afirma que esta COP debe proporcionar a las personas las herramientas y los conocimientos necesarios para invertir la tendencia. Hoy en día, 1 millón de especies están en peligro de extinción en todo el mundo, por lo que resolver el problema es urgente. Compramos demasiado, tiramos demasiada comida, los restaurantes desperdician demasiado. Hay pruebas de que podríamos reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. Pensarás, ¿cómo podría eso salvar a un elefante en África? Bueno, eso significa que no necesitamos deforestar otra hectárea de tierra para producir aceite de palma. Los objetivos de la COP aún no han alcanzado ninguno sobre biodiversidad. Las partes tendrán 2 semanas a partir de ahora para invertir esta tendencia. En España, cerca de Barcelona, el choque de 2 trenes en la estación de Montcada y Resac-Manresa deja al menos 155 heridos, la mayoría leves, aunque decenas de personas han sido trasladadas a centros sanitarios. Un tren chocó fuertemente con otro por detrás, provocando el accidente. Unos 800 pasajeros viajaban en los 2 trenes en el momento del siniestro. Había gente con sangre y tal, porque claro, de golpes, que llevaban brechas y tal, bueno, y torceduras. El accidente se produjo a las 8 menos 10 de la mañana entre 2 trenes que circulaban en la misma vía en dirección a Barcelona. Uno de ellos se encontraba detenido en la estación, mientras que el otro le embistió por detrás. Las causas están siendo esclarecidas en una investigación. Cerca de 1 millar de viticultores marchan por las calles de Burdeos. Estos reclaman ayudas para arrancar las viñas y paliar la crisis de sobreproducción de vino. Como respuesta, la delegación de gobierno de la Gironda abrirá un plan de acción para ayudar a este sector, afectado gravemente por la caída de las exportaciones a China, el descenso del consumo en Francia y el aumento de los costes de producción. La política agraria común impide dedicar subvenciones al arranque de viñas, pero la delegación de gobierno ha declarado que estudiará otras vías como el uso de fondos europeos de desarrollo rural. El asesinato del espía ruso Alexander Litvinenko se convierte en una serie de 4 capítulos. Enfermó tras beber un té con 2 rusos vinculados al KGB en un hotel de Londres en 2006. Antes de morir, Litvinenko acusó al Kremlin de ordenar su asesinato. David Tennant interpreta a Litvinenko, el exagente del KGB envenenado con polonio radioactivo 210 en Londres tras enfrentarse a Vladimir Putin al revelar la participación del KGB en atentados terroristas en Rusia. Todo el mundo estaba muy motivado
esfuerzo para hacerlo bien. Fue uno de estos trabajos en los que todo el mundo sintió el peso de la responsabilidad porque es historia reciente. Esto no es un cuento de hace décadas. Es historia que todavía está presente. Sus ondas en este momento todavía están sintiéndose en el estanque en el que todos seguimos nadando. Así que creo que todo el mundo quería abordarlo con respeto por el material que quizás va más allá de lo que uno podría esperar. Una investigación de las autoridades británicas determinó que Rusia era responsable del envenenamiento de Litvenenko, conclusión que fue respaldada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La serie se emitirá en distintas plataformas este mes de diciembre. Marruecos hace historia al convertirse en el primer país árabe en alcanzar los cuartos de final de un mundial tras derrotar a España. En Marruecos la fiesta duró toda la noche y al parecer incluso el rey Mohamed VI bajó a las calles dentro de su coche para compartir la alegría con sus súbditos, como muestran estas imágenes. En Doha, los jugadores se unieron a la hinchada marroquí para celebrar esta gesta al exterior de su hotel. En Europa, como viene siendo habitual, hubo alegría e incidentes. En la capital francesa, parte del tráfico fue interrumpido por los hinchas en la céntrica avenida de los Campos Elíseos. Pero en Bélgica y Países Bajos hubo decenas de arrestos en diferentes ciudades por los disturbios durante las celebraciones. En España, la comunidad marroquí, que ronda el 1.000.000 de personas, también salió a las calles. Marruecos jugará contra Portugal el próximo sábado en cuartos de final. Unos cuartos que España no alcanzó para decepción de los aficionados de La Roja, que vieron esfumarse sus esperanzas en una tanda de penaltis contundente 3-0. Hasta aquí nuestro informativo. Para el No Comment del día, imágenes de una playa en Venezuela afectada severamente por un derrame de petróleo. Gracias por vernos y nos vemos mañana para más de la actualidad.